2. Syriza, la sombra de un suceso. El resurgir de Syriza. Ahora que el intento del gobierno de Syriza de romper los grilletes económicos de Bruselas ha terminado en fracaso, la situación de Grecia se alarga de manera deprimente. ¿Ha llegado el momento de reflexionar sobre lo que ha ocurrido en realidad? Últimamente han aparecido dos textos, ambos escritos por teóricos griegos que participaron, y participan, en el movimiento de Syriza, Kostas Dousinas y Stasis Kovélakis. Sus caminos políticos se dividieron después de que Syriza sucumbiera al chantaje de la Unión Europea y acordara continuar con la política de austeridad. Dousinas se quedó en Syriza, mientras que Kovélakis, miembro prominente de la plataforma de izquierda, abandonó formalmente el partido. ¿Cómo justificaron su decisión? Los títulos de sus textos son reveladores. El de Kovélakis es Ascensión y caída de Syriza, 1, y el de Dousinas, Syriza, Ascensión, caída y, posible, resurgir, 2. De modo que aunque ambos están de acuerdo en que la rendición de Syriza a la presión de la Unión Europea fue una derrota traumática, Kovélakis la rechaza como una traición inaceptable, mientras que Dousinas la ve como una retirada obligada que podría ser hábilmente explotada para sentar los cimientos de una nueva política radical. Veamos, en primer lugar, los argumentos de Kovélakis. Los acontecimientos dieron un giro decisivo en el verano de 2012, cuando, después de las elecciones, quedó claro que Syriza se haría con el poder. En ese momento, la dirección de Alexis Tsipras tomó una serie de decisiones no solo acerca de la línea del partido, sino también acerca del tipo de organización que necesitaban. Defendían que Syriza pasara de ser una coalición de organizaciones dispares y movimientos civiles a un partido unificado y centralizado. El gran número de miembros de su comité central aseguraba que, de facto, las decisiones se tomaban de antemano en un estrecho círculo informal en torno a Tsipras, el paracentro de poder. No es de extrañar, por tanto, que la rendición a Bruselas decidida por este paracentro conmocionara a la base popular de Syriza, que en su mayor parte se sumió en la desesperación y la pasividad, lo que privó a Syriza de lo que era su mayor fuerza, la combinación de actividad electoral y movilización popular. No obstante, cuando se dice que un movimiento social ha perdido contacto con su base, resulta muy tentador reproducir la vieja oposición de presencia y representación, de movimientos sociales básicos y su representación barra diagonal alienación en mecanismos de partido y aparatos estatales, de los que surge el mantra de que la izquierda, cuando está en el poder, debe mantener vivas a toda costa las raíces populares. Pero resulta fácil demostrar que este mantra solo encubre el verdadero problema: cómo podemos transformar los mecanismos del Estado, hacer que funcione de manera distinta, en lugar de simplemente complementarlos con la presión popular exterior. En resumen, parece claro que, aparte de los dos grandes modelos, aceptación socialdemócrata de la democracia parlamentaria y el Estado stalinista, la izquierda no tiene ningún otro modelo práctico que ofrecer. Toda esa cháchara acerca de la participación popular activa, de que la gente, o la multitud, se organice en movimientos sociales, en última instancia solo sirve para ocultar esa carencia. Además, deberíamos estar atentos al lado oscuro de la fe de un gobierno izquierdista en los movimientos sociales, el caso de Bolivia. Demuestra que esta dependencia también puede dar paso al clientelismo, grupos distintos que exigen privilegios y beneficios económicos a cambio de su apoyo político. ¿Significa esto que Dousinas propone una interpretación mejor? De manera sorprendente, aunque su texto contiene muchas valiosísimas intuiciones y observaciones, en última instancia no es más que una serie de variaciones sobre el mismo y único tema. Sí, existe una contradicción entre el proyecto antiausteridad de Syriza y la política que se ve obligado a practicar, pero esta contradicción es lo que caracteriza a la izquierda radical cuando está en el poder. No hay manera de librarse de ella. ¿Existe una manera, izquierdista, de gobernar? Es una cuestión difícil, no solo porque no tenemos respuesta, sino también porque no hemos elaborado realmente la pregunta. No existe ningún precedente en Europa occidental. El gobierno debe experimentar, asumir riesgos, utilizar la imaginación del partido y del movimiento, sobre todo la de los jóvenes que lo han apoyado desde el principio. Tenemos que aprender a nadar lanzándonos a la piscina. La izquierda que está en el poder en el actual entorno hostil internacional, europeo y griego, es un proyecto marcado por una serie de paradojas y contradicciones. Su expresión central es esta: cuando un partido de izquierda radical se hace cargo del Estado, se encuentra con una organización hostil organizada para frustrar sus planes. La denuncia de las políticas impuestas por los ministerios manifiesta la contradicción y naturaleza agonista de un gobierno de izquierdas en una sociedad capitalista. Nada resulta más radical y escandaloso que un gobierno que no está de acuerdo con las políticas que tiene que llevar a cabo,
afirma que son el resultado de un chantaje y desarrolla un programa paralelo para mitigar sus consecuencias. El gobierno de izquierda significa que la distancia crítica, la disensión interna e incluso la resistencia activa forman parte de la estrategia negociadora del gobierno y de la necesaria corrección al sub y baja entre ruptura y asimilación. Permítime que lo repita, la contradicción es el nombre de un gobierno de izquierdas que nada en un mar de capitalismo neoliberal. 3. Suena bien, lleno de paradojas apropiadamente dialécticas, y Doucinas incluso escribió un texto justificando la rendición de Syriza en el que se refiere a los críticos del partido como ejemplos del alma bella, hegeliana, que no están dispuestos a ensuciarse las manos ni a volcarse en un arduo trabajo político lleno de compromisos imprescindibles. No obstante, deberíamos invocar aquí otra de las intuiciones de Hegel, que siempre hizo hincapié en que lo que importa de un acto no es la intención interior, sino el resultado social. Recordemos el brillante análisis de Marx de cómo, en la Revolución Francesa de 1848, los diputados del Partido del Orden Conservador Republicano percibían su republicanismo como una burla, en los debates parlamentarios generaban lapsus linguae monárquicos y ridiculizaban la república para que se supiera que su auténtico objetivo era restaurar la monarquía. De lo que no se daban cuenta era de que ellos mismos se engañaban en lo referente al auténtico impacto social de su manera de actuar. Sin saberlo sentaron las bases del orden republicano burgués que tanto despreciaban, garantizando, por ejemplo, el mantenimiento de la propiedad privada. Es decir, que no eran monárquicos con una máscara republicana, aunque se vieran así, la engañosa fachada que ocultaba su auténtico papel social era su íntima convicción monárquica. Resumiendo, el hecho de que fueran monárquicos convencidos, lejos de ser la verdad oculta de su republicanismo público, se convertía en el fantasmático apoyo de su republicanismo real, de donde nacía la pasión de su actividad. No podríamos decir, por tanto, que los diputados del Partido del Orden también fingían fingir ser republicanos para ser lo que realmente eran. ¿Y no podría decirse algo parecido de Syriza? Es posible que muchos de los miembros de Syriza que trabajan en la administración crean sinceramente que están haciendo algo profundamente subversivo al obedecer las órdenes de la Unión Europea, al tiempo que aprovechan cualquier oportunidad para controlar los daños, salvar lo que se pueda salvar, imponer cambios progresivos y organizar las fuerzas para el inevitable momento futuro en que la crisis vuelva a golpear. El gobierno de Syriza, naturalmente, puede hacer muchas cosas para desclientelizar y racionalizar el aparato estatal ineficaz, para imponer criterios modernos para los derechos humanos, etc., de manera que resulta difícil emitir un juicio definitivo. No obstante, lo que están haciendo en realidad es cumplir fielmente las exigencias de la Unión Europea, lo que equivale a, de facto, ser la soberanía. Todas las medidas del gobierno tienen que ser aprobadas por la Troika de la Unión Europea, y si esto es la verdad de su actividad, y la profunda conciencia interior de su resistencia no es más que una ilusión que les permite hacer lo que están haciendo. Se trata aquí de una cuestión de límites, ¿hasta dónde se puede transigir? En un extremo nos encontramos con el gobierno de Vichy de la Francia ocupada, que justificaba su colaboración afirmando, nosotros también odiamos a los alemanes, resistimos en secreto, y es mejor para nosotros hacer lo que quieren los alemanes que permitir que lo hagan ellos mismos, porque así minimizamos los daños. Muchos gobiernos socialdemócratas practican el mismo juego, detestamos las medidas de austeridad, pero tenemos que ser realistas y en Grecia abundan las señales de sintomáticos compromisos excesivos que contradicen la tesis de la resistencia secreta. Entre otras cosas, Kovelaki señaló la discreta continuidad de las relaciones con Israel, disimulada mediante grandes gestos públicos como el reconocimiento del Estado de Palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho pública una declaración en la que se muestra en desacuerdo con la política de la Unión Europea de etiquetar los productos procedentes de los territorios ocupados. Tsipras visitó Jerusalén y la reconoció como capital de Israel, algo que ni siquiera los estadounidenses han hecho. En septiembre de 2015 Grecia participó en unos ejercicios militares a una escala sin precedentes en el Mediterráneo Oriental, junto con Israel, Egipto, Estados Unidos y Chipre. Es una orientación estratégica, empiezan a sentir pánico por la situación en la región y creen que alinearse con Estados Unidos e Israel salvaguardará su seguridad. Eso es lo que yo denomino nihilismo. Schauble reclamaba recortes para las pensiones, ejecución de las hipotecas por parte de los bancos, pero no pidió sumisión a Netanyahu. 4. En lugar de decidir quién tiene razón, si Kovelakis o Doucinas, y la respuesta es, naturalmente, ninguno, la única posibilidad de éxito era intentar una tercera opción siguiendo las líneas propuestas por él. Entonces, ministro de Economía, Varoufakis, es decir,
permanecer en el euro y declarar el impago de la deuda, deberíamos más bien poner en entredicho la premisa que comparten, que cuando la izquierda radical está en el poder, ejercer el poder estatal resulta un contrasentido, de modo que la política estatal parlamentaria debe complementarse y basarse en movimientos sociales. Mientras la izquierda permanezca atascada en estas coordenadas, está condenada. Para justificar esta conclusión, echemos un vistazo a la tribulada ascensión de Syriza. Problemas con la gobernabilidad de la izquierda. Las dificultades que encontró el gobierno de Syriza dieron pie a una serie de críticas en extremo estúpidas. Aparte de los esperados reproches habituales, Syriza debía regresar a sus raíces populares, debía arriesgarse heroicamente al Grexit. Surgieron las quejas de que la Unión Europea ignoraba de manera despiadada la difícil situación del pueblo griego en su ciega obsesión por humillar y hacer entrar en vereda al Estado griego, que ni siquiera países de Europa meridional como España o Italia mostraban la menor solidaridad con Grecia, pero había que sorprenderse por ello. ¿Qué esperaban esos críticos? ¿Que la Unión Europea comprendiera por arte de magia el argumento de Syriza y actuara de conformidad con él? La administración de la Unión Europea simplemente hacía lo que hace siempre. Y luego estaba el reproche de que Grecia estaba buscando ayuda en Rusia y China, como si la propia Europa no empujara a Grecia en esa dirección con su humillante presión. También hubo quien dijo que fenómenos como Syriza mostraban que la dicotomía tradicional derecha/diagonal izquierda ya no existía. En Grecia, a Syriza se la califica de extrema izquierda, y a Marine Le Pen, en Francia, de extrema derecha, pero esos dos partidos tienen muchísimo en común, ambos luchan por la soberanía estatal contra las corporaciones multinacionales. Por tanto, resulta bastante lógico que, en la propia Grecia, Syriza gobierne en coalición con un pequeño partido derechista pro soberanía estatal. El 22 de abril de 2015, François Hollande dijo por televisión que Marine Le Pen le recordaba al Georges Marchais, el líder comunista francés, de los años 70, ambos defendían patrióticamente al francés medio explotado por el capital internacional, por lo que no es de extrañar que Marine Le Pen apoye a Syriza. Una extraña afirmación que no dice mucho más que el antiguo dicho liberal de que el fascismo es también una especie de socialismo. En cuanto aparece el tema de los trabajadores inmigrantes, todo este paralelismo queda desmontado. Pero la crítica más deprimente y desmoralizadora a Syriza procedió de Joschka Fischer, el ministro de Exteriores del Partido Verde durante el gobierno de Gerard Schroeder, que escribió un artículo, Tsipras en la Tierra de los Sueños, donde el título lo dice todo. El gobierno de Tsipras, con cierta justificación, se podría haber presentado como el mejor socio de Europa a la hora de llevar a cabo un programa de reformas y modernización de Grecia de gran alcance. Las medidas para compensar a los más pobres fueron vistas con considerable simpatía en las capitales de la Unión Europea. Pero Tsipras desaprovechó la oportunidad de Grecia porque él y otros líderes de Syriza fueron incapaces de ver más allá del horizonte de los orígenes de su partido en el activismo de oposición radical. No comprendieron, y no quieren comprender, la diferencia entre hacer campaña y gobernar. Desde su punto de vista, la realpolitik era equivalente a capitular. Naturalmente, lo que diferencia al gobierno de la oposición es precisamente la aceptación de la necesidad. Un partido de oposición puede expresar aspiraciones, hacer promesas e incluso soñar un poco, pero un partido del gobierno no puede seguir apegado a un mundo imaginario ni a un sistema teórico. 5. Estas líneas no solo resultan desagradables y condescendientes, sino que son simplemente falsas. Cuando uno compara la descripción de Fischer con la declaración programática de Varoufakis, que contiene el objetivo estratégico definitivo del gobierno de Syriza, no puede evitar plantearse la siguiente pregunta: ¿quién está soñando aquí? Esto es lo que Varoufakis escribió en su artículo, ¿Cómo me convertí en un marxista errático? La salida de Grecia, Portugal o Italia de la eurozona no tardaría en provocar una fragmentación del capitalismo europeo, produciendo una región de fuerte superávit recesivo al este del Rin y al norte de los Alpes, mientras el resto de Europa quedaría en manos de una terrible estanflación. ¿A quién creéis que beneficiaría esta situación? ¿A la izquierda progresista, que surgiría como el ave fénix de las cenizas de las instituciones públicas europeas? ¿O a los nazis de Amanecer Dorado, ese surtido de neofascistas, xenófobos y espabilados? No tengo la menor duda de a cuál de los dos les conviene más la desintegración de la eurozona. Yo, por lo pronto, no estoy dispuesto a seguir alimentando esta versión posmoderna de la década de 1930. Si esto significa que somos nosotros, los marxistas convenientemente erráticos, quienes debemos intentar salvar el capitalismo europeo de sí mismo, que así sea. No por amor al capitalismo europeo, ni a la eurozona, ni a Bruselas, ni al Banco Central Europeo, sino tan solo porque queremos minimizar el número de
Víctimas innecesarias provocadas por esta crisis. 6. Y la política económica del gobierno de Syriza siguió al pie de la letra. Estas líneas maestras: déficit cero, estricta disciplina, más dinero ingresado a través de los impuestos. Lo que resulta terrible del gobierno de Syriza es precisamente la modestia pragmática de su política. Algunos medios de comunicación alemanes recientemente caracterizaron a Varoufakis como un psicótico que vive en su propio universo, diferente del nuestro, pero ¿de verdad es tan radical? Lo que resulta tan irritante de Varoufakis no es su radicalidad, sino su racional modestia pragmática. Si uno se fija atentamente en las propuestas que ofrecía, no puede evitar observar que consisten en medidas que, hace 40 años, formaban parte del programa moderado habitual de la socialdemocracia. En la Suecia de los años 60 el programa de gobierno era mucho más radical. Es un triste signo de nuestros tiempos que hoy en día tengas que pertenecer a la izquierda radical para defender las mismas medidas, señal de una época sombría, pero también una oportunidad para que la izquierda ocupe el espacio que, hace décadas, ocupaba el centroizquierda moderado. Pero a lo mejor esa permanente insistencia en lo modesta que es la política de Syriza, tan solo la socialdemocracia de siempre, acaba consiguiendo su objetivo, como si, al repetirla a menudo, los eurócratas al final fueran a comprender que no somos realmente peligrosos y nos ayudaran. Pero Syriza sin duda es peligrosa, plantea una amenaza a la orientación actual de la Unión Europea. El capitalismo global actual no puede permitirse volver al antiguo estado del bienestar. De manera que hay algo hipócrita en el hecho de tranquilizarnos con la modestia de lo que quiere Syriza. Efectivamente, quiere algo que no es posible dentro de las coordenadas del sistema global existente. Habrá que tomar una seria opción estratégica, y si ha llegado el momento de arrancarse la máscara de la modestia y defender abiertamente un cambio mucho más radical imprescindible para conseguir incluso el triunfo más nimio. Un acto como este puede tener lugar dentro de los confines de la democracia parlamentaria. Endeudados, sí, pero no culpables. Los críticos de nuestra democracia institucional a menudo se quejan de que las elecciones, por lo general, no suponen una auténtica elección, como mucho podemos elegir entre un centro-derecha y un centro-izquierda cuyos programas son casi imposibles de distinguir. El domingo 25 de enero de 2015, sin duda no fuese el caso, al igual que el 17 de enero de 2012, los votantes griegos podían elegir de verdad, el sistema por un lado, y Syriza por el otro. Y, como suele ser el caso, cuando surgen esos momentos en que se puede elegir de verdad, el pánico se apodera del sistema, dibuja un panorama de caos social, pobreza y violencia si gana el bando equivocado. La mera posibilidad de una victoria de Syriza provocó una oleada de pánico en los mercados mundiales, y, como suele ocurrir, la prosopopeya ideológica alcanza su apogeo. Los mercados comenzaron a hablar de nuevo como si fueran personas, expresando su preocupación ante lo que ocurriría si las elecciones no daban como resultado un gobierno con un mandato para proseguir el programa de austeridad fiscal. Desde esta perspectiva, las elecciones griegas que llevaron a Syriza al poder no podían verse sino como una pesadilla. ¿Cómo podía evitarse esa catástrofe? Una manera evidente sería reflejar el miedo hacia los votantes, darles un susto de muerte con el mensaje de: ¿crees que con la austeridad sufres? Todavía no has visto nada. Espera que llegue la victoria de Syriza y añorarás la dicha de estos últimos años. La alternativa era que Grecia salía, o se la expulsaba, del proyecto europeo, con consecuencias imprevisibles, o se llegaba a un turbio compromiso, en el que ambas partes moderaban sus exigencias, lo que provocaba otro miedo, no el miedo al comportamiento irracional de Syriza después de la victoria, sino, por el contrario, el miedo a que Syriza aceptara un turbio compromiso racional, que decepcionara a los votantes, con lo que proseguiría el descontento, aunque esta vez no estaría regulado y moderado por Syriza. Por tanto, la única solución estaba clara, puesto que todo el mundo sabía que Grecia nunca conseguiría pagar la deuda, alguien tendría que reunir el valor para cancelarla. Se podría hacer a un coste económico bastante tolerable, solo con voluntad política. Dichos actos son nuestra única esperanza de romper el círculo vicioso de la fría tecnocracia liberal de Bruselas y las pasiones antimigratorias. Si no actuamos, lo harán otros, ya sea Amanecer Dorado o el UKIP. La idea que nos ofrecen los medios de comunicación es que el gobierno de Syriza está formado por un atajo de extremistas populistas que defienden medidas populistas, irracionales e irresponsables. Nada más lejos de la verdad. Por el contrario, son las medidas de la Unión Europea las que eran y son evidentemente irracionales. A partir de 2008,
Grecia tuvo que imponer duras medidas de austeridad a fin de poner en orden sus finanzas. En 2015, después de que el país hubiera pasado una durísima prueba, las finanzas griegas estaban mucho peor que antes, puesto que la deuda del país había pasado de 120.000 a 180.000 millones de euros. Si esto no es irracional, entonces la palabra carece de significado. Varoufakis señaló de manera repetida que, a pesar de tanta insistencia en la austeridad, los países desarrollados de Occidente la experimentaban de una manera mínima, a un nivel del 1% o como mucho el 2%. Era Grecia la que se había impuesto la plena austeridad, con unas reducciones que cambiaron todo el paisaje socioeconómico. Casi se podría aventurar la hipótesis de que, como castigo por haber elegido el gobierno equivocado, Grecia fue condenada a una plusvalía de austeridad. Recordemos la antigua distinción de Herbert Marcuse, elaborada en su libro Eros y Civilización, entre represión, normal, la renuncia a las metas libidinosas, necesaria para la supervivencia de la raza humana, y la plusvalía de represión, necesaria para el mantenimiento de las relaciones sociales de dominación. El problema es teóricamente falso, de la misma manera que en nuestra economía la vida no existe ningún nivel de represión normal, superado por una especie de plusvalía de represión. En el capitalismo tampoco existe un nivel normal o de plusvalía de la austeridad. La austeridad, como tal, es una idea falsa. ¿Por qué? Pues, Europa le está haciendo esto a Grecia. Poco a poco está surgiendo un ideal de la reacción del establishment europeo al referéndum griego, y el que mejor transmite este ideal es el título de un artículo de Gideon Lachman en el Financial Times: el eslabón más débil de la eurozona son los votantes. 7. En este mundo ideal, Europa se libra de este eslabón más débil, y los expertos se hacen con el poder para imponer directamente las medidas económicas necesarias. Si se celebran elecciones, su función no es más que confirmar el consenso de los expertos. El problema es que esta política de expertos se basa en una ficción, la ficción de ampliar y fingir, ampliar el periodo de devolución de la deuda y fingir que todas las deudas acabarán pagándose. ¿Por qué es tan terca esta ficción? No es solo que esta ficción consiga que la ampliación de la deuda sea más aceptable para los votantes alemanes, no es solo que una cancelación de la deuda griega pueda provocar exigencias similares en Portugal, Irlanda y España. Es que los que están en el poder en realidad no quieren que la deuda llegue a devolverse. Hace más o menos una década, Argentina decidió devolver la deuda al FMI antes de tiempo, con la ayuda económica de Venezuela, y la reacción fue sorprendente. En lugar de alegrarse de que le devolvieran su dinero, el FMI, o mejor dicho, sus representantes, expresó su preocupación de que Argentina utilizara esa nueva libertad de independencia de las instituciones económicas internacionales para abandonar las políticas económicas rigurosas y entregarse a un gasto desenfrenado. La deuda es un instrumento con el que controlar y regular al deudor, y como tal, busca su propia reproducción y ampliación. La presente presión de la Unión Europea sobre Grecia para que pongan en práctica medidas de austeridad encaja perfectamente con lo que el psicoanálisis denomina superego. El superego no es un agente ético propiamente dicho, sino un agente sádico que bombardea al sujeto con exigencias imposibles y disfruta de manera obscena cuando el sujeto no consigue satisfacerlas. La paradoja del superego consiste en que, tal como vio perfectamente Freud, cuanto más obedecemos sus exigencias, más culpables nos sentimos. Imaginemos un profesor cruel que impone a sus alumnos tareas imposibles y luego se mofa de ellos sádicamente cuando ve su angustia y su pánico. Eso es lo que resulta tan terrible de las exigencias / órdenes de la Unión Europea. No le da a Grecia ninguna oportunidad. La quiebra griega forma parte del juego. El auténtico objetivo de prestar dinero no es que te reembolsen la deuda con un beneficio, sino que la deuda se eternice para que el deudor se mantenga en una situación permanente de dependencia y subordinación. Para casi todos los deudores, de todos modos, pues hay deudores y deudores. No solo Grecia, sino tampoco los Estados Unidos y Japón serán capaces de pagar sus deudas, ni siquiera de manera teórica, como se ha reconocido públicamente. De suerte que hay deudores que pueden chantajear a sus acreedores porque no se pueden permitir quebrar, los grandes bancos, deudores que pueden controlar las condiciones del reembolso, el gobierno estadounidense, y, por fin, deudores a los que se puede avasallar y humillar, Grecia. Además, deberíamos ir con mucho cuidado a la hora de criticar la ficción de ampliar y fingir. Esta ficción no es solo un exceso local, sino una represión extrema de una tendencia arraigada en la mismísima esencia de la economía capitalista, que prospera solo tomando constantemente prestado el futuro y posponiendo eternamente la liquidación final de las cuentas. Desde esta perspectiva, el horror que provocó Syriza fue triple. No solo se tomó la democracia en serio, pretendiendo cumplir la voluntad de los votantes y rechazando la experiencia de los expertos, no solo se negó a seguir el juego de
ampliar y fingir. Peor aún, los acreedores y los custodios de la deuda fundamentalmente acusaban al gobierno de Syriza de no sentirse lo bastante culpables. Los acusaron de sentirse inocentes. Eso es lo que tan perturbador le resultaba al establishment de la Unión Europea del gobierno de Syriza: admite la deuda, pero sin culpa. Se ha librado de la presión del superego. El mismísimo hecho de que persista nos hace a todos libres. Todos sabemos que, mientras esté ahí, existe una oportunidad para todos nosotros. Como si no hubieran sufrido suficiente, los griegos son víctimas de una campaña que moviliza los instintos egoístas más bajos. Cuando hablan de cancelar parte de la deuda, nuestros medios de comunicación lo presentan como una medida que perjudicará a los contribuyentes. Medios, de manera que los perezosos y corruptos griegos contrastan con la gente normal y trabajadora de otros países. En Eslovenia, mi país, aquellos que simpatizan con Syriza incluso han sido acusados de traición nacional. De manera que cuando, en la crisis económica de 2008, los grandes bancos se declararon insolventes, no pasó nada porque el Estado cubriera sus pérdidas gastando billones del dinero de los contribuyentes, claro, pero cuando un pueblo se encuentra en la miseria, tiene que pagar la deuda. Y entre esos bancos encontramos aquellos que ayudaron al Estado griego a falsear los datos para maquillar su situación financiera. Varoufakis personificó la resistencia a esta presión del superego en su trato con Bruselas y Berlín, reconoció plenamente el peso de la deuda y argumentó de forma bastante racional que, puesto que era evidente que la política de la Unión Europea no funcionaba, había que encontrar otra opción. De manera paradójica, el argumento que Varoufakis y Tsipras repitieron fue que el gobierno de Syriza era la única oportunidad para que los acreedores consiguieran recuperar al menos parte de su dinero. El propio Varoufakis se quedó atónito ante el hecho de que los bancos siguieran invirtiendo dinero en Grecia y colaborando con un Estado clientelista cuando sabían perfectamente cómo estaban las cosas. Grecia nunca se habría endeudado hasta ese extremo sin la connivencia del establishment occidental. Su recelo al ver la buena disposición de los bancos occidentales y de la UE a la hora de ampliar los créditos a Grecia. Suena como una inversión, plenamente justificada, del viejo dicho: ojo con los griegos que traen regalos. Hoy en día son los griegos quienes tendrían que andarse con ojo con los regalos que reciben en forma de créditos fáciles. El gobierno de Syriza es perfectamente consciente de que la principal amenaza no procede de Bruselas, sino de la propia Grecia, un Estado corrupto y clientelista como ha habido pocos. De lo que habría que culpar a Europa, a la burocracia de la Unión Europea, es de que, mientras criticaban a Grecia por su corrupción e ineficacia, apoyaban a la mismísima fuerza política, Nueva Democracia, que encarnaba esa corrupción y esa ineficacia. Lo que demostró claramente el no griego en el referéndum y el acuerdo posterior es que en la Unión Europea no hay ninguna fantasía de cooperación democrática y solidaridad. Cualquier análisis serio quedó bloqueado. Grecia fue sometida a un chantaje brutal hasta que cedió, y fue un acto heroico por su parte reconocerlo en público. Lo realmente catastrófico de la crisis de Grecia es que en el momento en que las únicas opciones eran el Grexit o la capitulación ante Bruselas, la batalla ya estaba perdida. Cualquiera de las dos opciones se movía dentro de la visión eurocrática predominante. El gobierno de Syriza no luchaba por una mayor condonación de la deuda y por más dinero dentro de las mismas coordenadas globales, sino para que Europa despertara de su modorra dogmática. La Europa que ganará si Syriza pierde la partida es una Europa con valores asiáticos, que, naturalmente, no tiene nada que ver con Asia, sino con la evidente tendencia actual del capitalismo contemporáneo a suspender la democracia. Por tanto, no es solo el destino de Grecia lo que está en las manos de Europa. En Europa Occidental nos gusta ver a Grecia como si fuéramos unos observadores imparciales que siguen con compasión y simpatía la difícil situación de una nación empobrecida. Esta posición tan cómoda se basa en una ciega ilusión. Lo que ha ocurrido en Grecia nos afecta a todos, lo que está en juego es el futuro de Europa. De manera que cuando en la actualidad leemos cualquier cosa sobre Grecia, siempre deberíamos tener en cuenta que, como reza el viejo dicho, de te fabula narratur, esta historia habla de ti. Los izquierdistas de toda Europa se quejan de que hoy nadie se atreve a perturbar de verdad el dogma neoliberal. Naturalmente, el problema es real, en el momento en que uno desobedece el dogma, o mejor dicho, en el momento en que se te percibe como una fuente de agitación, se desatan tremendas fuerzas. Aunque estas fuerzas aparecen como factores económicos objetivos, de hecho son fuerzas de ilusión, de ideología, aunque su poder material es totalmente destructivo. Hoy en día nos encontramos bajo la enorme presión de lo que deberíamos denominar propaganda enemiga. Permítime citar a Alain Badiou: la meta de toda esta propaganda enemiga no es aniquilar una fuerza existente, función que generalmente se deja a las fuerzas policiales, sino más bien aniquilar la inadvertida posibilidad de la situación. 8. En otras palabras, lo que intentan es matar la esperanza,
el mensaje de esta propaganda es la resignada convicción de que el mundo en que vivimos, aunque no sea el mejor de los posibles, es el menos malo, de manera que cualquier cambio radical solo puede empeorarlo. Alguien tiene que efectuar el primer movimiento para romper el nudo gordiano del dogma neoliberal. No olvidemos que los que predican este dogma, desde Estados Unidos a Alemania, lo vulneran libremente cuando les conviene. El lema de Gandhi, sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo, se puede aplicar perfectamente a Syriza. No solo contribuyó a la solidaridad universal, sino que fue una solidaridad universal activa. A menudo oímos decir que la izquierda no tiene alternativas que proponer. Syriza era la alternativa, y su lucha va mucho más allá de una simple lucha por el estado del bienestar. Es la lucha por todo un modo de vida, la resistencia de un mundo amenazado por una rápida globalización. El mundo representa aquí un horizonte específico de significado, toda una civilización o, mejor dicho, una cultura cuyos rituales y costumbres diarios se ven amenazados por una cosificación poshistórica. ¿Puede verse esta resistencia como conservadora? Los autoproclamados conservadores culturales y políticos tradicionales de hoy en día no son realmente conservadores, apoyan completamente la continua renovación capitalista, solo quieren que sea más eficaz complementándola con algunas instituciones tradicionales, la religión, etc., para limitar sus consecuencias destructivas para la vida y la cohesión social. En la actualidad, un auténtico conservador es aquel que admite plenamente los antagonismos y callejones sin salida de los capitalismos globales, el que rechaza el simple progresismo y está atento al lado oscuro del progreso. De manera que, en este sentido, solo un izquierdista radical puede ser hoy un auténtico conservador. Del sintagma al paradigma. Donde reside, por tanto, la auténtica grandeza de Syriza. En la medida en que los iconos del descontento popular en Grecia fueron las protestas de la Plaza Sintagma, Constitución, Syriza se embarcó en la hercúlea labor de desplazarse del sintagma al paradigma, en la labor prolongada y paciente de traducir la energía de la rebelión en medidas concretas que cambiaran la vida cotidiana de la gente. Aquí tenemos que ser muy precisos, el no del referéndum griego no era un no a la austeridad, en el sentido de sacrificios necesarios y trabajo duro, era un no al sueño de la Unión Europea de seguir como antes. Varoufakis lo dejó repetidamente claro, lo que se precisaba para darle a la economía griega la oportunidad de repuntar no era más dinero prestado, sino un chequeo de arriba abajo. El primer paso en esta dirección debería ser un aumento de la transparencia democrática de nuestros mecanismos de poder. Nuestros aparatos estatales democráticamente elegidos se ven cada vez más reemplazados por una densa red de acuerdos, ACS, ASI, y cuerpos de expertos, no electos que son los que ejercen el auténtico poder económico y militar. Aquí la crónica de Varoufakis de un extraordinario momento de sus tratos con Jeroen Dijsselbloem. Hubo un momento en que el presidente del Eurogrupo decidió dar un paso en contra nuestra y de hecho expulsarnos, e hizo saber que Grecia estaba esencialmente fuera de la eurozona. Existe la convención de que los comunicados deben ser unánimes, y el presidente no puede simplemente convocar una reunión de la eurozona y excluir a un Estado miembro. Y él dijo, oh, estoy seguro de que puedo hacerlo. Así que solicité una opinión legal. Eso creó cierto escándalo. Durante 5 o 10 minutos la reunión se interrumpió, funcionarios y administrativos hablaban entre ellos por teléfono, y al final un funcionario, uno de esos expertos legales, se dirigió a mí y me dijo las siguientes palabras: bueno, el Eurogrupo no existe legalmente, no hay ningún tratado que haya convocado este grupo. Por lo tanto tenemos un grupo no existente que es el que posee más poder a la hora de determinar las vidas de los europeos. Este grupo no responde ante nadie, dado que legalmente no existe, no se guardan actas, y es confidencial. De manera que ningún ciudadano sabe lo que ocurre en él. Se trata de decisiones casi vitales, y ningún miembro tiene que responder ante nadie. 9. ¿Os suena? Sí, a cualquiera que conozca cómo funciona hoy en día el poder en China, después de que Deng Xiaoping pusiera en marcha un singular sistema dual, el aparato estatal y el sistema legal son reemplazados por las instituciones del partido, que son literalmente ilegales, o, tal como lo expresó de forma sucinta Wei Fang, profesor de Derecho de Pekín, como organización, el partido está fuera y por encima de la ley. Debería poseer una identidad legal, en otras palabras, una persona a la que poder demandar, pero ni siquiera está registrado como organización. El partido existe totalmente fuera del sistema legal. 10. Es como si, en palabras de Walter Benjamin, la violencia fundacional del Estado siguiera estando presente encarnada en una organización con una situación legal ambigua. Tal como dice el periodista Richard McGregor. Parecería difícil ocultar una organización tan grande como el Partido Comunista Chino, pero cultiva meticulosamente su papel entre bastidores. Los grandes departamentos del partido que controlan el personal y los medios de comunicación mantienen un perfil deliberadamente bajo.
Los comités del partido, conocidos como pequeños grupos dirigentes, que guían y dictan la política de los ministerios, que asumen la labor de ejecutarla, trabajan en la sombra. Los medios de comunicación controlados por el Estado casi nunca aluden a la composición de todos estos comités, y en muchos casos ni siquiera a su existencia, por no hablar de comentar cómo toman sus decisiones. 11. No es de extrañar que exactamente lo mismo que le ocurrió a Varoufakis le ocurriera a un disidente chino que, unos años atrás, intentó llevar formalmente a los tribunales al Partido Comunista Chino, acusándolo de ser responsable de la masacre de la plaza de Tiananmen. Después de un par de meses obtuvo una respuesta del Ministerio de Justicia: no podían presentar los cargos que proponía, puesto que en China no había oficialmente registrada ninguna organización con el nombre de Partido Comunista Chino. Y es fundamental observar que el reverso de esta no transparencia del poder es el falso humanitarismo. Después de la derrota griega, naturalmente, llegó el momento de las preocupaciones humanitarias. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, de inmediato afirmó en una entrevista que se alegraba mucho por el acuerdo de rescate porque de inmediato mitigaría el sufrimiento del pueblo griego, cosa que le preocupaba muchísimo. Era un escenario clásico: después de aplicar medidas disciplinarias, llega la preocupación en ayuda humanitaria, posponer el pago de la deuda, etc. ¿Qué deberíamos hacer en una situación tan desesperada? Habría que resistir sobre todo la tentación del Grexit, o verlo como un gran acto heroico con el que se rechazan posteriores humillaciones y se sala. Luchar. ¿Y dónde entraríamos? ¿En qué nuevo orden positivo estaríamos entrando? La opción del Grexit surge como lo real imposible, como algo que enseguida conduciría a la desintegración social. Paul Krugman ha escrito: al parecer, Tsipras hace tiempo que se llegó a convencer de que la salida del euro era completamente imposible. Parece ser que Syriza ni siquiera tenía un plan de contingencia para una moneda paralela. Espero descubrir que me equivoco. Aquello lo dejó en una situación negociadora imposible. 12. Lo que señala Krugman es que el Grexit es un real imposible que puede ocurrir con consecuencias impredecibles, y al que, como tal, podemos arriesgarnos. Todos los sabios que dicen que el Grexit es imposible, que conduciría a una completa implosión, no saben de qué hablan. Cuando digo tal cosa, no me refiero a que necesariamente estén equivocados. Creo que lo están, pero en este caso cualquiera que esté seguro de sí mismo en cualquier aspecto, se engaña. Lo que quiero decir es que nadie tiene ninguna experiencia con lo que estamos observando. 13. Mientras en principio tal cosa es cierta, existen demasiados indicios de que si ahora ocurriera un repentino Grexit el resultado sería una catástrofe social y económica. Los estrategas económicos de Syriza, entre ellos Varoufakis, eran todos perfectamente conscientes de que un gesto como ese provocaría una inmediata caída en el nivel de vida en un mínimo del 30%, lo que elevaría la miseria a un nuevo nivel insoportable, con la amenaza del descontento popular e incluso de la dictadura militar. La perspectiva de un acto heroico como ese es, por tanto, una tentación que hay que resistir. No obstante, no basta con decir que sí, que Syriza presentó un combate heroico, poniendo a prueba lo que es posible o no, pero que ahora ha terminado. La lucha continúa, de hecho acaba de empezar. En lugar de centrarnos en las contradicciones de la política de Syriza, después del triunfo del no, aceptaron el mismísimo programa que había rechazado el pueblo, y enzarzarnos en recriminaciones mutuas acerca de quién es el culpable. La mayoría de Syriza cometió una traición oportunista, o fue la izquierda irresponsable en su preferencia por el Grexit. Deberíamos más bien centrarnos en lo que está haciendo el enemigo. Las contradicciones de Syriza son un reflejo de las contradicciones del establishment de la Unión Europea, que progresivamente va socavando los mismísimos cimientos de una Europa unida. Bajo la apariencia de las contradicciones de Syriza, el establishment de la Unión Europea simplemente está escuchando su propio mensaje reflejado de una nueva forma. Y eso indica lo que Syriza debería hacer ahora. Con un implacable pragmatismo y un frío cálculo, debería explotar las más diminutas grietas de la armadura de su oponente. Debería utilizar a todos los que resisten la política imperante en la Unión Europea. Debería coquetear desvergonzadamente con Rusia y China, jugar con la idea de darle una isla a Rusia como base militar del Mediterráneo tan solo para acojonar a los estrategas de la OTAN. Parafraseando a Dostoyevsky, ahora que el dios de la Unión Europea ha fracasado, todo está permitido. El heroísmo de Syriza consistió en que, tras ganar la batalla política democrática, se arriesgó a alterar el continuo flujo de la reproducción de capital. La lección de la crisis griega es que el capital, aunque en última instancia sea una ficción simbólica, es nuestro real
Es decir, las protestas y revueltas de hoy están alimentadas por la combinación, solapamiento, de diferentes niveles, y esta combinación explica su fuerza, lucha por la democracia, parlamentaria, normal, contra regímenes autoritarios, contra el racismo y el sexismo, sobre todo el odio dirigido a inmigrantes y refugiados, por el estado del bienestar, contra el neoliberalismo, contra la corrupción política y económica, empresas que contaminan el medio ambiente, etc., por nuevas formas de democracia que vayan más allá de los rituales multipartido, participación, etc., y finalmente para poner en entredicho el sistema capitalista global como tal, intentando mantener viva la idea de la sociedad no capitalista. Aquí hay que evitar dos trampas: el falso radicalismo, lo que realmente importa es la abolición del capitalismo liberal parlamentario, todas las demás luchas son secundarias, y también el falso gradualismo, ahora combatimos contra la dictadura militar y por la simple democracia, olvidad vuestros sueños socialistas, eso vendrá luego, a lo mejor. Cuando tenemos que enfrentarnos con una lucha específica, la cuestión clave es, ¿cómo afectará a las demás luchas el hecho de que participemos en ella o no? La regla general es que, cuando se inicia la revuelta contra un régimen opresivo, semidemocrático, como fue el caso de Oriente Medio en 2011, es fácil movilizar grandes multitudes con eslóganes que solo se pueden caracterizar como populacheros, por la democracia, contra la corrupción, etc. Pero entonces nos acercamos progresivamente a elecciones más difíciles, cuando nuestra rebelión triunfa en su meta directa. Comprendemos que lo que realmente nos preocupaba, nuestra falta de libertad, nuestra humillación, la corrupción social, la falta de perspectivas de una vida decente, prosigue bajo una nueva patria. En Egipto, los manifestantes consiguieron librarse del régimen opresivo de Mubarak, pero la corrupción continuó, y la perspectiva de una vida decente pareció aún más lejana. Tras el derrocamiento del régimen autoritario, puede que desaparezcan los últimos vestigios de la atención patriarcal a los pobres, de manera que la recién obtenida libertad se reduce de facto a la libertad de escoger la forma preferida de miseria. La mayoría no solo siguen siendo pobres, sino que, para añadir el insulto a la injuria, se les dice que, puesto que ahora son libres, la pobreza es responsabilidad suya. En dicha situación, tenemos que admitir que nuestra meta tenía un defecto, que esa meta, por ejemplo, la democracia política clásica, no resultaba lo bastante específica. La democracia política clásica también puede ser ella misma una forma de no libertad. La libertad política puede proporcionar fácilmente el marco legal para la esclavitud económica, en la que los menos favorecidos se venden libremente para acabar siendo esclavos. Hemos de exigir algo más que una mera democracia política, necesitamos democratizar también la vida económica y social. Resumiendo, hemos de admitir que lo que al principio consideramos un fracaso a la hora de hacer realidad plenamente un noble principio, la libertad democrática, es un fracaso inherente al propio principio. Comprenderlo es el gran paso de la pedagogía política. Referéndum. Este cambio de sentido radical que efectuó la crisis griega en julio de 2015 se presenta no solo como un paso de la tragedia a la comedia, sino, como observó Stasis Koubelakis, como el paso de una tragedia plena de giros cómicos directamente al teatro del absurdo. Existe otra manera de caracterizar el extraordinario viraje de un extremo al otro que dejaría perplejo incluso al filósofo hegeliano más especulativo. Hartos de las interminables negociaciones con los ejecutivos de la Unión Europea en las que una humillación seguía a otra, el referéndum de Siriza del domingo 5 de julio le preguntó al pueblo griego si apoyaba o rechazaba la propuesta de la Unión Europea de nuevas medidas de austeridad. Aun cuando el gobierno claramente afirmaba apoyar el no, el resultado fue sorprendente incluso para el gobierno. Una abrumadora mayoría de más del 61% votó que no al chantaje europeo. Comenzaron a circular rumores de que el resultado, una victoria para el gobierno, era una mala sorpresa para el propio Tsipras, que en secreto había esperado que el gobierno perdiera, para que esa derrota le permitiera salvar la cara a la hora de rendirse a las exigencias de la Unión Europea. Tenemos que respetar la voz de los votantes. No obstante, la mañana después, literalmente, Tsipras anunció que Grecia estaba dispuesta a reemprender las negociaciones, y días más tarde Grecia negoció una propuesta de la Unión Europea que era básicamente lo mismo que los votantes habían rechazado. En algunos detalles incluso peor. En resumen, se comportó como si el gobierno hubiera perdido, y no ganado, el referéndum. Koubelakis escribe: ¿cómo es posible que un apabullante, no, a un memorándum de políticas de austeridad sea interpretado como una luz verde para un nuevo memorándum? La noción de absurdo no es solo producto de ese giro inesperado. Surge sobre todo el hecho de que todo se desarrolla ante nuestros ojos como si nada hubiera ocurrido, como si el referéndum fuera una especie de alucinación colectiva que de repente termina y nos deja acabar tranquilamente con lo que estábamos haciendo.
Pero, como todavía no nos hemos vuelto todos abúlicos, hagamos al menos un breve resumen de lo que ha tenido lugar en los últimos días. A partir del lunes por la mañana, antes de que los gritos de victoria en las plazas públicas del país hubieran terminado de apagarse, comenzó el teatro del absurdo. La gente, todavía sumida en la neblina del domingo, observa cómo el representante del 62% se subordina al 38% justo después de una apabullante victoria de la democracia y la soberanía popular. Pero el referéndum había tenido lugar. ¿No era una alucinación de la que todos se habían recuperado? Por el contrario, la alucinación es el intento de rebajarlo a un desahogo momentáneo antes de reemprender el camino hacia el abismo de un tercer memorándum, 14. Y las cosas fueron en esta dirección. La noche del 10 de julio, el Parlamento griego le dio a Tsipras la autoridad para negociar un nuevo rescate por 250 votos contra 32, pero 17 parlamentarios del gobierno no respaldaron el plan, lo que significa que tuvo más apoyo en los partidos de la oposición que en su propia formación. Días más tarde, la Secretaría política de Syriza, dominada por el ala izquierda del partido, concluyó que las últimas propuestas de la Unión Europea eran absurdas y superaban los límites que podía soportar la sociedad. Extremismo de izquierdas. El propio FMI, en este caso la voz de un capitalismo mínimamente racional, manifestó exactamente lo mismo. Un estudio del FMI publicado un día antes demostró que Grecia necesita una condonación de la deuda mucho mayor de la que los gobiernos europeos están dispuestos a contemplar. Los países europeos tendrían que concederle a Grecia un periodo de gracia de 30 años a la hora de pagar los intereses de la deuda europea, incluyendo nuevos préstamos, y una espectacular ampliación del vencimiento. No es de extrañar que el propio Tsipras expresara públicamente sus dudas acerca del plan de rescate. No creemos en las medidas que nos han impuesto, manifestó durante una entrevista televisiva, dejando claro que las había apoyado por pura desesperación, para evitar un colapso económico y financiero. Los eurócratas utilizan dichas confesiones con pasmosa perfidia. Ahora que el gobierno griego ha aceptado esas duras condiciones, ponen en duda la sinceridad y seriedad de su compromiso. ¿Cómo es posible que Tsipras defienda un programa en el que no cree? ¿Cómo es posible que el gobierno griego esté realmente comprometido con el acuerdo si este contradice el resultado del referéndum? Sin embargo, afirmaciones como esta, procedentes del FMI, demuestran que el auténtico problema no es ese. ¿Realmente cree la Unión Europea en su propio plan de rescate? ¿Realmente cree que esas medidas brutalmente impuestas activarán el crecimiento económico, permitiendo así el pago de la deuda? ¿O es que la razón última de la voluntad de extorsionar a Grecia no es puramente económica, puesto que resulta evidentemente irracional en términos económicos, sino político-ideológica, o, tal como lo expresa Kragman, una rendición incondicional no es suficiente para Alemania, que exige un cambio de régimen y la humillación total, y hay una fracción sustancial que simplemente quiere expulsar a Grecia, y más o menos darle la bienvenida a un Estado fracasado como advertencia al resto? 15. Siempre debemos tener en mente el horror que supone Syriza para el establishment europeo. Un europarlamentario polaco conservador incluso apeló al ejército griego para que organizara un golpe de Estado a fin de salvar al país. ¿Por qué este horror? Ahora se les pide a los griegos que paguen un precio elevado, pero no para tener una perspectiva realista de crecimiento. El precio que se les pide que paguen es para continuar la fantasía de ampliar y fingir. Se les pide que acepten su actual sufrimiento a fin de alimentar otro sueño, el de los eurócratas. Gilles Deleuze afirmó hace décadas: si vuetes pridans le rede de l'autre, vuetes foutus, si te ves atrapado en el sueño de otro, estás jodido, y esta es la situación en la que se encuentra Grecia ahora. Quien tiene que despertar en este momento no es Grecia, sino Europa. Todo aquel que no está atrapado en este sueño sabe lo que le espera si se lleva a la práctica el plan de rescate. Se arrojarán unos 90.000 millones de euros más al cesto griego, aumentando la deuda griega en unos 400.000 millones, que en gran parte regresarán rápidamente a Europa Occidental. El auténtico rescate es el rescate de los bancos alemanes y franceses, no de Grecia, y todo para que la crisis griega estalle en un par de años. ¿Pero ese resultado es en realidad un fracaso? Desde una perspectiva inmediata, si uno compara el plan con su resultado real, es evidente que sí. A nivel más profundo, sin embargo, podría ser que, como hemos sugerido antes, el verdadero objetivo no sea darle a Grecia una oportunidad, sino transformar el país en un semiestado económicamente colonizado sumido en una pobreza y dependencia permanentes como advertencia a los demás. Pero, a un nivel más profundo incluso, hay otro fracaso, no el de Grecia, sino el de la propia Europa, el del núcleo emancipador del legado europeo. No deberíamos olvidar que el inesperadamente contundente no del referéndum griego fue un voto histórico depositado en una situación desesperada. En mi obra a menudo he utilizado el conocido chiste de la
Última década de la Unión Soviética acerca de Rabinovich, un judío que quiere emigrar. Me han contado que ahora circula en Atenas una nueva versión de este chiste. Un joven visita el consulado australiano de Atenas y pide un visado para trabajar allí. ¿Por qué quiere irse de Grecia? Pregunta el funcionario. Por dos razones, replica el griego. La primera es que me preocupa que Grecia salga de la Unión Europea, cosa que sumiría al país en una nueva pobreza y caos. El funcionario le interrumpe para decirle, pero eso es absurdo. Grecia seguirá en la Unión Europea y se someterá a la disciplina fiscal. A lo que el griego responde tranquilamente, bueno, esa es la segunda razón. Citando de nuevo a Stalin, no hay una opción peor que otra, sino que ambas son peores. Pero, ¿es verdad que ambas son peores? A la hora de juzgar al gobierno griego, ha llegado el momento de ir más allá de todos los debates irrelevantes sobre los posibles errores. Ahora hay en juego mucho más. El hecho de que Grecia y los administradores de la Unión Europea no consiguieran una solución de compromiso es, en sí mismo, algo profundamente sintomático, pues en realidad no afecta a los temas económicos reales. A este nivel, la diferencia es mínima. La Unión Europea acusa a Grecia de hablar solo en términos generales, expresando vagas promesas sin entrar en detalles específicos, mientras que los griegos acusan a la Unión Europea de intentar controlar hasta el menor detalle y de imponerles condiciones que son mucho más duras que las que impusieron al gobierno anterior. Pero lo que asoma detrás de todos estos reproches es otro conflicto más importante. Tsipras observó hace poco que si se hubiera reunido con Angela Merkel para comer, habrían encontrado una fórmula en 2 horas. Lo que quiere dar a entender es que él y Merkel, políticos ambos, abordarían el desacuerdo en términos políticos, en contraste con los administradores tecnócratas, como el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Si hay un malo emblemático en esta historia, es Dijsselbloem, cuyo lema es, si entro en el aspecto ideológico de las cosas, no conseguiré nada. Esto nos lleva al quid de la cuestión. Tsipras y Varoufakis hablan como si formaran parte de un proceso político abierto en el que se toman decisiones que son en última instancia ideológicas, basadas en preferencias normativas, mientras que los tecnócratas de la Unión Europea hablan como si todo fuera una cuestión de medidas reguladoras detalladas. Y cuando los griegos rechazan el enfoque de la Unión Europea y plantean cuestiones políticas más fundamentales, se les acusa de mentir, de evitar soluciones concretas, etc. Y está claro que la verdad se halla del lado griego, el rechazo del aspecto ideológico, por parte de Dijsselbloem es pura ideología, enmascara, presenta falsamente, como medidas puramente reguladoras tomadas por expertos decisiones que de hecho se basan en premisas político-ideológicas, defensa de las desregulaciones, etc. Por culpa de esta asimetría, el diálogo entre Tsipras o Varoufakis y sus socios de la Unión Europea a menudo se parece a un diálogo entre un joven estudiante que desea un debate serio sobre temas básicos y un profesor arrogante que, en sus respuestas, hace caso omiso del tema de manera humillante y riñe al estudiante con detalles técnicos. No lo has formulado de forma correcta. No has tenido en cuenta esa regulación, o incluso un diálogo entre la víctima de una violación que desesperadamente informa de lo que le ha ocurrido y un policía que la interrumpe sin parar solicitándole detalles administrativos. Este paso de la política propiamente dicha a la administración neutral de los expertos caracteriza todo nuestro proceso político. Las decisiones estratégicas basadas en el poder se enmascaran cada vez más de regulaciones administrativas basadas en el conocimiento neutral de expertos, y cada vez más se negocian en secreto y entran en vigor sin ninguna consulta democrática, recordémosla así. Por eso el gobierno de Syriza libró una batalla por todos nosotros. Fue una batalla en la que se iba a decidir el mismísimo sentido de la democracia. Muchos críticos del referéndum griego afirmaron que se trataba de un caso de pura pose demagógica, señalando con ironía que no está claro de qué iba el referéndum. En aquel momento no había ninguna propuesta de la Unión Europea sobre la mesa que aceptar o rechazar, así. Pues, ¿qué estaban votando los griegos? Decían que lo que se dirimía en realidad era la elección entre el euro y el dracma, sobre si Grecia se quedaba en la Unión Europea o salía, pero eso es palmariamente falso. El gobierno griego hizo hincapié repetidamente en su deseo de permanecer en la Unión Europea y la eurozona. De nuevo, los críticos convirtieron de manera automática la cuestión política clave suscitada por el referéndum en una decisión administrativa sobre medidas económicas concretas. En su entrevista de Bloomberg del 2 de julio, Varoufakis dejó claro cuál era el auténtico sentido del referéndum. 16. Se trataba de elegir entre seguir con la política de la Unión Europea de años anteriores, que había llevado a Grecia al borde de la ruina, la ya mencionada ficción de ampliar y fingir, y un nuevo comienzo realista que ya no se basara en tales ficciones, es decir, un plan concreto con el que comenzar la auténtica recuperación de la economía griega. Sin dicho plan, la crisis simplemente se reproduciría una y otra vez. El mismo día,
Incluso el FMI admitió que Grecia necesitaba una condonación de la deuda a gran escala para darle un respiro y poner en marcha la economía. Propusieron una moratoria de 20 años en el pago de la deuda, confirmando así la opinión de Varoufakis de que se necesita un nuevo enfoque para resolver de verdad la crisis. El referéndum fue así mucho más que una simple elección entre dos enfoques distintos ante la crisis económica. El pueblo griego ha resistido heroicamente la despreciable campaña de miedo que movilizó los instintos más bajos de autoconservación. Han adivinado claramente la brutal manipulación de sus oponentes, que de manera falsa presentaron el referéndum como una elección entre el euro y el dracma, entre Grecia en Europa y el Grexit. Su no fue un no a los eurócratas que un día tras otro demostraron que son incapaces de sacar a Europa de su inercia. Fue un no a seguir haciendo negocios como siempre, un presagio de lo que iba a llegar con los seguidores de Trump, aunque con un aspecto distinto, un grito desesperado que nos decía que las cosas no podían seguir igual. Fue una decisión que defendía una auténtica visión política contra la extraña combinación de fría tecnocracia y groseros tópicos racistas sobre lo manirrotos y vagos que eran los griegos, que colorea la presión de la UE sobre Grecia. Una singular victoria de los principios contra el oportunismo egoísta y en última instancia autodestructivo. El no fue un sí a la necesidad de poner en práctica un nuevo comienzo. Después del referéndum, le corresponde a la UE actuar, será capaz de despertar de su inercia de autosatisfacción y comprender la señal de esperanza que expresaron los griegos? ¿O desatará su ira contra Grecia a fin de continuar con su sueño dogmático? El Apocalipsis. Cuando después del referéndum se volvió a publicar un breve ensayo mío sobre Grecia en Intese Times, le cambiaron el título y le pusieron el siguiente: como Alexis Tsipras y Syriza fueron más hábiles que Angela Merkel y los eurócratas. Aunque realmente creo que aceptar los términos de la UE no fue una simple derrota, estoy muy lejos de una visión tan optimista. La inversión del no del referéndum al sí a Bruselas tuvo un impacto realmente devastador, supuso una catástrofe dolorosa y demoledora. Para ser más exactos, fue un apocalipsis en ambos sentidos del término, el habitual, catástrofe, y el original y literal, revelación. El antagonismo básico, el punto muerto, por fin se revelaba con claridad. Pero no hemos llegado al final. La retirada griega no es la última palabra, por la sencilla razón de que la crisis volverá a golpear en un par de años, sino antes, y no solo en Grecia. La tarea del gobierno de Syriza consiste en prepararse para ese momento, para ocupar pacientemente posiciones y planificar opciones. Mantener el poder político en esas condiciones imposibles podría proporcionar un mínimo espacio para preparar el terreno para una acción futura y una educación política. Ahí reside la paradoja de la situación: aunque el plan de rescate no funcionará, no deberíamos perder los nervios y retirarnos, sino continuar hasta el siguiente estallido. ¿Por qué? Porque era evidente que Grecia no estaba preparada para el Grexit, no había ningún plan para llevar a cabo esa difícil y compleja operación. Hasta ese momento, el gobierno de Syriza había operado sin controlar de verdad el aparato estatal, con sus 2 millones de empleados. La policía y la judicatura pertenecen casi en su totalidad a la derecha política, la administración es parte integral de la corrupta máquina clientelista, etc., y precisamente, habría que confiar en esta inmensa maquinaria estatal para llevar a cabo la inmensa labor del Grexit. También deberíamos tener en cuenta que el Grexit era el plan del enemigo, incluso corren rumores de que Seuval ofreció 50.000 millones de euros a Grecia si abandonaba la eurozona. Lo que convierte el gobierno de Syriza en algo tan perturbador es precisamente el hecho de que gobierne un país dentro de la eurozona. La vehemencia con que se han expresado sus detractores se debe precisamente a que Grecia está dentro de la eurozona. ¿A quién le iba a importar, ahora que ha terminado la Guerra Fría, que un gobierno de izquierda se haga con el poder en un pequeño país y su moneda es el dracma? 17. ¿Qué espacio para maniobrar posee el gobierno de Syriza ahora que se ve reducido a llevar a cabo las políticas de su enemigo? Debería dar un paso atrás y convocar nuevas elecciones en lugar de llevar a la práctica unas políticas que se oponen directamente a su programa. Syriza necesita sobre todo ganar tiempo, y los poderes de la UE hacen todo lo que pueden para privarle de ese tiempo. Intentan acorralar a Syriza, obligarles a tomar una decisión rápida, o la capitulación total o el Grexit. Pero tiempo, ¿para qué? No solo para prepararse para la crisis siguiente. No hemos de olvidar que la tarea básica del gobierno de Syriza no se refiere al euro ni a pagar las deudas con la UE, sino que consiste, sobre todo, en la reorganización radical de las instituciones políticas y sociales durante tanto tiempo corruptas de Grecia, el extraordinario problema de Syriza, con el que no se encontraría ningún otro partido político en el gobierno, era como alterar los marcos institucionales internos bajo unas condiciones de agresión institucional externa. 18. Como le ocurrió a la propia Alemania a principios del siglo XIX bajo la ocupación francesa.
El problema con el que se enfrenta ahora Grecia es el de la gobernabilidad de la izquierda. 19. La dura realidad de lo que significa para la izquierda radical gobernar en el mundo del capital global. ¿Qué opciones tiene el gobierno? Las más evidentes: una socialdemocracia simple, el socialismo estatal, abandonar el Estado y depender de los movimientos sociales. Es obvio que no son suficientes. La auténtica novedad del gobierno de Syriza es que se trata de un suceso gubernamental. Es la primera vez que una izquierda radical occidental, no la comunista de viejo cuño, asume el poder estatal. Hay que abandonar toda la retórica, tan querida por la nueva izquierda, de actuar a distancia del Estado. Hay que asumir de manera heroica toda la responsabilidad del bienestar del pueblo y dejar atrás la actitud básica, crítica, izquierdista de encontrar una perversa satisfacción en proporcionar explicaciones sofisticadas de por qué las cosas van por mal camino. El no, que ganó el referéndum, no debería interpretarse como una decisión de romper con el capitalismo global por principios, aun cuando éste provoque un inmenso sufrimiento. Para la gran mayoría de los votantes, el no significó que ya estaban hartos de sufrimiento y miseria y querían una vida mejor, aunque sin ninguna idea estratégica clara de lo que eso significa. Por eso pienso yo que resulta demasiado simplista decir que el gobierno no ha estado a la altura de la gente. El partido estaba decidido de antemano, no había ninguna opción real. Hablar de traición subjetiva tan solo empaña el impasse objetivo. Por mucho que redefinamos lo que es imposible, esta situación no tiene ninguna auténtica salida revolucionaria. Las acusaciones de traición al gobierno de Syriza se hacen para evitar la gran pregunta: ¿cómo podemos enfrentarnos al capital en su forma actual? ¿Cómo podemos gobernar? ¿Cómo podemos dirigir un Estado con la gente? Resulta demasiado fácil decir que Syriza no es solo un partido gubernamental, sino que tiene sus raíces en la movilización popular y los movimientos sociales. Syriza es una coalición heterogénea, contradictoria y con enfrentamientos internos de pensamiento y práctica izquierdistas, que se basa en gran medida en la eficacia de movimientos sociales de todo tipo, completamente descentralizada e impulsada por el activismo de redes de solidaridad en un amplio radio de acción interclasista que atraviesa todas las líneas de conflicto, género y activismo sexual, temas de inmigración, movimientos antiglobalización, defensa de los derechos civiles y humanos, etc. 20. Así se pueden comprender fácilmente los llamamientos a que Syriza volviera a sus raíces. Syriza no debería convertirse simplemente en otro partido parlamentario en el gobierno. El verdadero cambio solo podía proceder de las bases, del pueblo mismo, de su autoorganización, no de los aparatos estatales. No obstante, esas llamadas son en última instancia otra actitud vacía, pues eluden el problema crucial, que es cómo enfrentarse a la presión internacional referente a la deuda, o de manera más general, cómo ejercer el poder y dirigir un Estado. La autoorganización de las bases es incapaz de reemplazar al Estado, y la cuestión es cómo reorganizar el aparato estatal para que funcione de modo diferente. La gran pregunta es la misma: el depender de la autoorganización popular, ¿cómo afecta al hecho de gobernar? Podemos incluso imaginarnos hoy en día un auténtico poder comunista. Lo que encontramos parece acabar en desastre: Venezuela, capitulación, Grecia, o un pleno retorno al capitalismo, China, Vietnam. La revolución bolivariana ha transformado las relaciones sociales de Venezuela y ha tenido un gran impacto en el continente en general. Pero la tragedia es que nunca quedó convenientemente institucionalizada, con lo que resultó ser insostenible. 21. Resulta demasiado fácil decir que la auténtica política emancipadora debería permanecer a distancia del Estado. El gran problema que asoma detrás de todo ello es qué hacer con el Estado. ¿Podemos imaginarnos realmente una sociedad sin Estado? Deberíamos enfrentarnos a estos problemas aquí y ahora. No podemos esperar que aparezca una solución de futuro y mientras tanto mantenernos a una distancia de seguridad del Estado. Las opciones a las que se enfrentó el gobierno de Syriza eran realmente difíciles, y había que abordarlas con un pragmatismo brutal. No se trataba de opciones entre el acto verdadero y la traición oportunista basadas en grandes principios. En su Grecia ha sido traicionada, Tericali escribió. A principios de mes estaban celebrando el voto del no. Estaban dispuestos a hacer más sacrificios, a arriesgar la vida fuera de la eurozona. Syriza les dio la espalda. La fecha del 12 de julio de 2015, cuando Tsipras aceptó las condiciones de la UE, acabará siendo tan infausta como el 21 de abril de 1967. Los tanques han sido sustituidos por los bancos, tal como lo expresó Varoufakis después de que lo nombraran ministro de Economía. 22. Considero convincente este paralelismo entre 2015 y 1967, pero al mismo tiempo profundamente decepcionante. Sí, en inglés tanque, tank, rima
con bank, lo que significa que Grecia está ahora bajo una ocupación económica, con una soberanía enormemente reducida y que todas las propuestas del gobierno tienen que ser aprobadas por la Troika antes de ser sometidas al Parlamento. No solo las decisiones económicas están bajo control extranjero, sino incluso los datos. Varoufakis no tenía acceso a los datos de su propio ministerio, y se le acusó de traición por intentar obtenerlos, y para añadir el insulto a la injuria, en la medida en que el gobierno democráticamente elegido obedece estas reglas, proporciona voluntariamente una máscara democrática a esta dictadura económica. Nos enfrentamos aquí a la obscenidad en su estado más puro, mientras que miles de millones desaparecieron en las últimas décadas, y el Estado fabricó informes económicos inventados. La única persona acusada fue el periodista que hizo público los nombres de los propietarios de cuentas bancarias extranjeras ilegales. Debería, pues, haberse corrido el riesgo del Grexit. Nos enfrentamos aquí con la tentación evenementielle, la tentación del suceso, la tentación, en una situación complicada, de llevar a cabo un acto enloquecido, hacer lo imposible, arriesgarse cueste lo que cueste, con la lógica subyacente de que las cosas ya no pueden ir a peor. La trampa es que realmente pueden ir a mucho peor, hasta acabar en una crisis social y humanitaria a gran escala. La cuestión clave es, ¿existía la posibilidad objetiva de un acto auténticamente emancipador que extrajera todas las consecuencias político-económicas del voto del no? Cuando Badio habla del suceso emancipador, siempre hace hincapié en que un acontecimiento no es un suceso propiamente dicho, solo se convierte en suceso de manera retroactiva a través de sus consecuencias, a través de una ardua y paciente obra de amor, de aquellos que luchan por él, que le profesan fidelidad. ¿Deberíamos abandonar, deconstruir? Incluso, el tema de la oposición entre el discurrir, normal, de las cosas y el estado de excepción, caracterizado por la fidelidad a un suceso que altera el discurrir, normal, de las cosas. En el discurrir, normal, de las cosas, la vida continúa siguiendo su inercia, y estamos inmersos en nuestras preocupaciones y rituales cotidianos. Entonces ocurre algo, un despertar del suceso, la versión laica del milagro, un tumulto. Emancipador social, un encuentro amoroso traumático. Si optamos por la fidelidad a este suceso, toda nuestra vida cambia, practicamos esta obra de amor y nos esforzamos por inscribir el suceso en nuestra realidad. Entonces, en algún punto, la secuencia de sucesos se agota y regresamos al fluir normal de las cosas. Pero, ¿y si el auténtico poder de un suceso debiera medirse precisamente por su desaparición, cuando el suceso se ve borrado en su resultado, en el cambio en la vida normal? Tomemos un suceso sociopolítico, que queda de él posteriormente, cuando su energía estática se agota y las cosas regresan a la normalidad. ¿En qué medida esta normalidad es diferente de la que existía antes del suceso? Volvamos a Grecia. Es fácil apelar al gesto heroico de prometer sangre, sudor y lágrimas, repetir el mantra de que la política auténtica significa que no hay que permanecer dentro de los confines de lo posible, sino arriesgarse a lo imposible. Pero, ¿qué implicaría esto en el caso del Grexit? Primero, no hemos de olvidar que, tal como hemos visto, el resultado del referéndum fue la demanda de una vida mejor, no el deseo de más sufrimiento y sacrificio. Segundo, en el caso del Grexit, no estaría el Estado griego obligado a imponer una serie de medidas, nacionalización de los bancos, impuestos más altos, etc., que no harían sino revivir las antiguas políticas económicas de la soberanía nacional y del Estado socialista. Quizá no tengamos nada en contra de tales políticas, pero funcionarían en las condiciones concretas de la Grecia actual, con un aparato estatal ineficaz y formando parte de la economía global. He aquí los tres puntos principales del plan antiausteridad de la plataforma de izquierda, una serie de medidas, absolutamente razonables. 1. La radical reorganización del sistema bancario, su nacionalización bajo control social y su reorientación hacia el crecimiento. 2. El completo rechazo de la austeridad fiscal, superávit primario y presupuestos equilibrados, a fin de abordar de manera eficaz la crisis humanitaria, cubrir las necesidades sociales, reconstruir el Estado social y sacar a la economía del círculo vicioso de la recesión. 3. La puesta en práctica de las primeras medidas conducentes a la salida del euro y la cancelación de la mayor parte de la deuda. Existen opciones totalmente razonables que pueden conducir a un nuevo modelo económico orientado hacia la producción, el crecimiento y el cambio en el equilibrio social de fuerzas que beneficia a la clase trabajadora y al pueblo. Además de dos especificaciones adicionales. La elaboración de un plan de desarrollo basado en la inversión pública que sin embargo permita también la inversión privada. Grecia necesita una nueva relación productiva entre los sectores público y privado para emprender una senda de desarrollo sostenible. Para que este proyecto pueda llevarse a cabo primero deberá restablecerse la liquidez, combinada con el ahorro nacional.
Recuperar el control del mercado nacional frente a los productos importados revitalizará y aumentará el papel de la pequeña y mediana empresa, que sigue siendo la espina dorsal de la economía griega. Al mismo tiempo se estimularán las exportaciones introduciendo una moneda nacional. 23. Este plan, defendido por la plataforma de izquierda, impago de la deuda, nacionalización de los bancos, control del capital, moneda alternativa, y después imprimir dinero para inversiones, etc., no daría los frutos necesarios. Si se pusiera en práctica, simplemente equivaldría a una nueva versión del socialismo de Estado. El punto débil de la plataforma de izquierda era su defensa del Grexit, que presentaba como un paso heroico hacia lo desconocido, un desafío a la tecnocracia de la UE. Por ello le resultó difícil explicar por qué el Grexit le fue directamente sugerido por Schäuble cuando le prometió a Varoufakis ayuda económica si Grecia abandonaba temporalmente la eurozona. Es como el Reino Unido actual, donde una extraña coalición de izquierda y derecha defendía el Brexit. Varoufakis comprendió correctamente que el Grexit, en última instancia, equivalía a rendirse a las exigencias de Bruselas. La eurozona permanece intacta, totalmente subordinada a las reglas de Bruselas. Lo que era tan subversivo del gobierno de Syriza era que deseaba permanecer dentro de la eurozona y alterar sus reglas. De manera análoga, en el momento en que Syriza se dividió entre los que aceptaban el chantaje de la UE y la plataforma de izquierda, dejó de tener trascendencia. La explosiva combinación se separó en sus dos componentes tradicionales, la socialdemocracia y la izquierda radical. Las medidas defendidas por la plataforma de izquierda, debidamente calibradas, podrían funcionar, pero funcionarían en Grecia, con una enorme deuda privada y empresarial, que no puede cancelarse, y una economía plenamente integrada en Europa Occidental y dependiente de ella, que no puede prescindir de las importaciones alimentarias, industriales y médicas. En otras palabras, ¿dónde, en qué, fuera, se encontraría Grecia? ¿En el mismo, fuera, de Bielorrusia y Cuba? Tal como escribió recientemente Paul Krugman, ya citado en la P98, hay que admitir que nadie sabe realmente cuáles serían las consecuencias del Grexit. Se trata de un territorio sin explorar. Pero hay una cosa clara: Grexit es, ni más ni menos, que el nombre para una política de independencia nacional. 24, por lo que no es de extrañar que algunos partidarios de la plataforma de izquierda se caracterizan a sí mismos con la etiqueta extremadamente problemática y, para mí, totalmente inaceptable de nacionalpopulismo. 25. Así pues, la elección no era simplemente Grexit o capitulación. El gobierno de Syriza se encontró en una situación excepcional, obligado a hacer algo a lo que se oponía. Permanecer en tal difícil situación y no tirar la toalla es una señal de auténtico valor. El enemigo del gobierno de Syriza no es ahora la plataforma de izquierda, sino aquellos que se toman sinceramente la derrota y quieren jugar la carta de la UE. Este peligro queda claro cuando se tiene en cuenta el efecto de la capitulación en la propia Syriza. La capitulación, afirma Varoufakis, desradicalizó a los que quedaban en los ministerios, y el resultado es que son incapaces o no están dispuestos, por temor a molestar a la Troika, a planear la próxima ruptura. Además, la Troika nos mantiene como conejillos de indias en una cinta de correr, y nos hace correr cada vez más deprisa para ejecutar sus medidas tóxicas. En pocos días ya los habrán integrado y serán incapaces de planear nada de lo que usted menciona. Lo más importante es que la Troika, de manera muy inteligente, le impone al gobierno una legislación que extiende y consolida aún más su posición dentro del Estado. Así, las unidades de lucha antifraude han sido absorbidas por la Secretaría General de la Hacienda Pública, que ya ha expuesto que es propiedad de la Troika, de modo que el gobierno no posee ningún instrumento para combatir la evasión fiscal de los oligarcas. Lo mismo ocurre con las privatizaciones. La Troika está creando nuevos órganos que las controlan por completo. 26. El auténtico milagro de la situación fue que, a pesar de la capitulación ante Bruselas, más o menos el 70% de los votantes griegos seguían apoyando al gobierno de Syriza. La mayoría se da cuenta de que su gobierno está haciendo lo correcto en una situación imposible. Existe el riesgo de que la capitulación de Syriza acabe siendo eso y nada más, y permita reintegrar plenamente a Grecia en la UE como un miembro humilde y en bancarrota, de la misma manera que existe el riesgo de que un Brexit se convierta en una catástrofe a gran escala. Aquí no hay ninguna respuesta clara a priori. Cualquier decisión solo se puede justificar retroactivamente mediante sus consecuencias. Y últimamente se multiplican las señales de que el gobierno de Syriza ni siquiera está sabiendo actuar como una administración eficaz del Estado. Hay facciones que luchan por el poder y la influencia que de vez en cuando recurren a la violencia física. Da la impresión de que la antigua política griega de mala gestión y corrupción regresa a toda velocidad.
Lo que deberíamos temer no es solo la perspectiva de que el pueblo griego sufra todavía más, sino el de otro fiasco que desacredite a la izquierda durante los años venideros, mientras los izquierdistas supervivientes discuten cómo su derrota demuestra una vez más la perfidia del sistema capitalista. Un llamamiento al socialismo burocrático. Hemos de pensar, por tanto, que la izquierda radical está condenada a luchar con uñas y dientes por la socialdemocracia para demostrar que no puede funcionar. 27. Para romper este círculo perverso, hay que cambiar totalmente de perspectiva. Cuando uno oye a los anarquistas desarrollar su idea de comunidades locales que funcionan de un modo transparente, sin mecanismos representativos, alienados, y con todos los miembros dedicados activamente a organizar sus vidas, lo primero que me viene a la mente es la definición de transparencia de Thomas Metzinger. Para cualquier estado fenoménico, el grado de transparencia fenoménica es inversamente proporcional al grado de disponibilidad atencional introspectiva de las fases del proceso anterior. 28. De manera paradójica, la transparencia es así, una forma especial de oscuridad. 29. No somos capaces de ver algo porque es transparente, o más bien, vemos a través de ese algo. La tesis básica de Metzinger es que dicha transparencia forma parte de nuestra conciencia a dos niveles. Primero, por lo general, no experimentamos la realidad que nos rodea como el contenido de procesos de representación ni tampoco representamos sus componentes como sustitutos internos, de otro nivel externo de realidad. Simplemente lo experimentamos como el mundo en el que vivimos. 30. Lo mismo se puede decir de nuestro yo consciente, de la inmediatez de la conciencia de nosotros mismos, que es una representación en nuestra mente y que por tanto se basa en dicha ilusión, en un cortocircuito epistemológicamente ilegítimo de percibir como la cosa en sí, lo que de hecho es una mera representación, un modelo que nuestro organismo ha formado de sí mismo. No experimentamos el contenido de la conciencia de nosotros mismos como el contenido de un proceso de representación, y no lo experimentamos como una especie de sustituto interno causalmente activo del sistema en el modelo integral de realidad del sistema, sino simplemente como nosotros mismos, que vivimos en el mundo ahora. 31. Conocemos perfectamente el mecanismo básico de transparencia, por la tradición hegeliano-marxista de la crítica de la ilusión fetichista, la propia determinación refleja de la gente, su anhelo o deseo, se percibe erróneamente como una propiedad del objeto mismo, percibido, el gobernante se percibe erróneamente como encarnación de alguna cualidad, amor, miedo. Lo que hace Metzinger es llevar al extremo la lógica de esta ilusión aplicándola al propio agente que percibe, la lógica de percibir, erróneamente, nuestra experiencia fenoménica como directamente referida a los objetos que están ahí fuera, se aplica al propio sujeto. Yo mismo no, existo realmente, más que como resultado de una ilusión fetichista. No puede existir nunca un sujeto, yo. Completamente opaco, asimismo, nunca puedes llegar a conocerte plenamente, en el sentido de percibir tu propio mecanismo generativo. Esa comprensión es limitada, está integrada en un contexto global, la autorreferencia cognitiva siempre tiene lugar en un contexto de configuración del yo transparente y preconceptual. 32. La idea del yo es en definitiva parte de una experiencia ingenua y cotidiana. ¿Acaso las comunidades imaginadas por los anarquistas no son transparentes, de una manera semejante? Su supervivencia se basa en una gruesa textura de mecanismos institucionales, alienados, de donde salen el agua y la electricidad. ¿Quién garantiza el imperio de la ley? ¿A quién acudimos cuando necesitamos asistencia sanitaria? Cuanto más autogestionada es una comunidad, más fluido e invisible tiene que ser el funcionamiento de esa red. Quizá deberíamos cambiar la meta de las luchas emancipadoras y pasar de superar la alienación a poner en práctica un tipo correcto de alienación que consiguiera el funcionamiento fluido de mecanismos sociales, invisibles, alienados, que perpetuaran el espacio de las comunidades, no alienadas. Estos mecanismos alienados hace tiempo que tienen un nombre, burocracia, y por eso hoy en día la izquierda necesita reinventar el socialismo burocrático. La caracterización habitual de los regímenes estalinistas como socialismo burocrático es totalmente engañosa y embaucadora, es la manera en que el propio régimen estalinista percibía su problema, la causa de sus fracasos y penalidades. Si no hay suficientes productos en las tiendas, si las autoridades no responden a las exigencias de la gente, etc., lo más fácil es culpar a la actitud burocrática, de indiferencia, mezquina arrogancia, etc. No es de extrañar que, desde finales de la década de 1920, Stalin escribiera textos atacando la burocracia, las actitudes burocráticas. El burocratismo no era más que un efecto del funcionamiento de los regímenes estalinistas, y la paradoja es que se trata del nombre menos apropiado, de lo que
carecían realmente los regímenes estalinistas era precisamente de una burocracia eficiente, un aparato administrativo alienado, despolitizado y competente. Aunque la gran revolución cultural proletaria acabó en fracaso, fue única a la hora de acometer el punto clave, no solo hacerse con el poder estatal, sino con la nueva organización económica y la reorganización de la vida cotidiana. Su fracaso fue precisamente no haber creado una nueva forma de vida cotidiana, seguir siendo un acceso carnavalesco en el que el aparato estatal, bajo el control de Zhou garantizaba la continuación de la vida cotidiana, de la producción. La lección de este fracaso es que hay que dejar de centrarse en la meta utópica del reino absoluto de la expresividad productiva que ya no necesita representación, orden estatal, capital, etc., y reflexionar sobre qué tipo de representación debería sustituir al Estado representativo democrático liberal existente. ¿Acaso la propuesta de Negri de una renta ciudadana no es un indicio de ello? ¿Se trata de una medida aprobada por el Estado? No por alguna autoorganización popular, no va ligada a la productividad individual, pero se trata de la condición y el marco representativos para crear el espacio posible de la productividad expresiva. Trotsky defiende la misma dualidad cuando hace un llamamiento a la interacción entre la autoorganización de clase y el liderazgo político del partido de vanguardia revolucionario. Resulta especialmente interesante uno de los argumentos de Trotsky a favor de la necesidad de un partido de vanguardia: los consejos de autoorganización no pueden asumir también el papel del partido por una razón político-psicológica. La gente no podrá vivir durante años en un estado interrumpido de alta tensión y actividad intensa. 33. Lenin era perfectamente consciente de este problema, y su solución fue casi kantiana: debatir libremente en las reuniones públicas durante los fines de semana, pero obedecer y esforzarse durante la jornada laboral. Hasta la Revolución de Octubre no había visto aún en la práctica que las clases poseedoras, las clases explotadoras, le hubiesen sacrificado o cedido realmente algo de importancia para ellas. No había visto aún que esas clases le hubiesen dado la tierra y la libertad, tantas veces prometidas, que le hubiesen dado la paz, que hubiesen renunciado a sus intereses de nación dominante y a los tratados secretos imperialistas, que hubiesen sacrificado algo de su capital y de sus ganancias. Lo ha visto únicamente después del 25 de octubre de 1917, cuando él mismo hubo de conquistar todo esto por la fuerza y defenderlo también por la fuerza. Se comprende que, durante cierto tiempo, toda su atención, todos sus pensamientos, todas sus fuerzas espirituales hayan tendido a una sola cosa: a respirar libremente, a erguirse, explayarse y gozar de los bienes inmediatos que le ofrecía la vida y le negaban los explotadores derrocados. Se comprende que haga falta cierto tiempo para que el individuo de las masas vea, se convenza y, además, sienta que no se puede simplemente tomar, echar el guante a algo y llevárselo, que esto aumenta el desbarajuste, el desastre, que trae de vuelta a los Kornilov, el viraje correspondiente en las condiciones de vida, y, por tanto, en la psicología también, de las masas trabajadoras sencillas no hace más que empezar. Y toda nuestra misión, la misión del Partido Comunista, bolchevique, intérprete consciente del afán de emancipación de los explotados, es conocer este viraje, comprender que es necesario ponerse a la cabeza de las masas cansadas, que buscan con ansiedad una salida, guiarlas por el buen camino, por el camino de la disciplina laboral, enseñarles a compaginar las discusiones públicas acerca de las condiciones de trabajo con el sometimiento incondicional a la voluntad del dirigente soviético, del dictador, durante el trabajo. Hay que aprender a conjugar la democracia de las discusiones públicas de las masas trabajadoras, que fluye tumultuosa como las aguas primaverales desbordadas, con la disciplina férrea durante el trabajo, con el sometimiento incondicional a la voluntad de una sola persona, del dirigente soviético, en las horas de trabajo. 34. Es fácil burlarse, o quedarse aterrado, de lo que Lenin está diciendo, es fácil acusar a Lenin de haber quedado atrapado en el paradigma industrialista, etc., pero el problema continúa. En el siglo XX, la forma principal de democracia directa para la multitud, expresiva, fueron los así llamados consejos, soviets. Casi todo el mundo en Occidente los adoraba, incluso liberales como Hannah Arendt, que los veían como un eco de la antigua vida griega de la polis. Durante la era del socialismo real, la secreta esperanza de los socialistas democráticos fue la democracia directa de los soviets, consejos locales como forma de autoorganización, y resulta profundamente sintomático que, con el declive del socialismo real, la sombra emancipadora, siempre asociada a él, que siempre lo rondaba, también haya desaparecido. No es, en última instancia, la confirmación de que la versión de los consejos del socialismo democrático no era más que un doble espectral del socialismo real, burocrático, su transmisión inherente sin ningún contenido positivo sustancial propio, e incapaz, por tanto, de servir como el principio organizador básico y permanente de una sociedad.
Lo que compartían el socialismo real y la democracia de los consejos era su fe en la posibilidad de una organización transparente de la sociedad que excluyera la alienación política, los aparatos estatales, las reglas institucionalizadas de la vida política, el orden legal, la policía, etc., y la experiencia básica del final del socialismo real es precisamente el rechazo de este rasgo compartido, la resignada aceptación posmoderna del hecho de que la sociedad es una red compleja de subsistemas y que por ese motivo un cierto nivel de alienación resulta constitutivo de la vida social, de manera que una sociedad totalmente autotransparente es una utopía con un potencial totalitario. 35. No es de extrañar, por tanto, que lo mismo se pueda decir de los ejemplos contemporáneos de democracia directa, desde las favelas hasta la cultura digital, postindustrial, no evocan las descripciones de las nuevas comunidades, tribales, de hackers. La lógica de la democracia de los consejos, todos tienen que basarse en un aparato estatal, es decir, por razones estructurales no pueden asumir el control de todo. Aparte de las evidentes asociaciones con el socialismo real, hay aquí otro reproche más grave a nuestro llamamiento al socialismo burocrático, no es la burocracia, al menos tal como aprendimos de Kafka, algo ineficiente, en principio, y no por razones contingentes de mala organización, y atrapado en su propia jovizance circular. Como reza el dicho, el verdadero objetivo de la maquinaria burocrática no es perseguir su meta, solucionar los problemas con los que se enfrenta, sino recrear de manera repetida o incluso ampliar esos problemas, y así reproducir la razón de su existencia. De este modo, la burocracia nos enfrenta de nuevo con la plusvalía del goce, el goce generado no al cumplir con su objetivo oficial, solucionar un problema, sino al reproducir el ciclo de su propio movimiento. El genio de Kafka consistió en erotizar la burocracia, la entidad por excelencia. En Chile, nos cuenta Isabel Allende, cuando un individuo quiere identificarse ante las autoridades. El funcionario de turno le exige al pobre solicitante que enseñe una prueba de que ha nacido, de que no es un delincuente, de que ha pagado los impuestos, de que está registrado para votar y de que sigue con vida, porque aunque le dé un berrinche para demostrar que no ha muerto, está obligado a presentar un certificado de supervivencia. El problema ha alcanzado tales proporciones que el propio gobierno ha creado una oficina para combatir la burocracia. Los ciudadanos podrán quejarse de malos tratos y presentar una demanda contra los funcionarios incompetentes, rellenando un impreso que exigirá un sello y 3 copias, naturalmente. 36. Esta es la burocracia estatal en su versión más demencial. Y, sin embargo, somos conscientes de que, en tiempos laicos, este es nuestro único y verdadero contacto con lo divino. ¿Qué puede ser más divino que el traumático encuentro con la burocracia en su forma más demencial, cuando el burócrata nos dice que, legalmente, no existimos? Es en dichos encuentros cuando atisbamos otro orden más allá de la mera realidad cotidiana terrestre. Al igual que Dios, la burocracia es al mismo tiempo todopoderosa e impenetrable, caprichosa, omnipresente e invisible. Kafka era totalmente consciente de ese profundo vínculo entre la burocracia y lo divino. Es como si, en su obra, a la tesis de Hegel sobre el Estado como existencia terrestre de Dios le dieran, por detrás, en un giro apropiadamente obsceno. Solo en este sentido las obras de Kafka se embarcan en una búsqueda de lo divino en nuestro estéril mundo laico. Para ser más precisos, no solo buscan lo divino, sino que lo encuentran en la burocracia estatal. Hay dos escenas memorables en la película de Terry Gilliam Brasil, 1985, que expresan a la perfección los descomedidos excesos de la jovizance burocrática perpetuándose en su autocirculación. Al protagonista se le estropean las cañerías de su casa, y deja un mensaje al servicio oficial de reparaciones pidiendo ayuda urgente. De repente aparece Robert De Niro, un delincuente mítico y misterioso cuya actividad subversiva consiste en escuchar las llamadas de emergencia y acudir de inmediato, reparando gratis las cañerías y sorteando el papeleo del ineficaz servicio de reparaciones estatal. De hecho, en una burocracia atrapada en un círculo vicioso de jovizance, el delito último es simplemente hacer el trabajo que se supone que debe hacer. Si un servicio de reparaciones estatal de hecho hace su trabajo, ello, a nivel de la economía la vida en el inconsciente, se considera un desafortunado producto secundario, puesto que la mayor parte de su energía se dedica a inventar complicados procedimientos administrativos que le permiten inventar obstáculos siempre nuevos y posponer así el trabajo de forma indefinida. En una segunda escena nos encontramos, en los pasillos de una inmensa agencia gubernamental, a un grupo de personas que da vueltas sin parar, un líder, un pez gordo de la burocracia, seguido de una caterva de administradores de bajo rango que no dejan de gritar pidiéndole opiniones o decisiones específicas mientras él escupe respuestas rápidas y eficientes. Esto hay que hacerlo mañana como muy tarde, compruebe este informe, no, cancele esa cita.
La apariencia de esta nerviosa hiperactividad es, por supuesto, una fachada que enmascara un espectáculo absurdo y autoindulgente de imitar, de jugar a la administración eficiente. ¿Por qué están todo el rato dando vueltas? Es evidente que el líder al que siguen no va de una reunión a otra, lo único que hace es dar absurdas vueltas por los pasillos a toda velocidad. El protagonista de vez en cuando se tropieza con este grupo, y la explicación kafkiana es que, naturalmente, toda esta comedia se lleva a cabo para atraer su mirada, se escenifica solo para él. Fingen estar ocupados, pero toda su actividad consiste en provocar al protagonista. Mientras le formula una pregunta al líder del grupo, que le contesta de malos modos, es que no ve lo ocupado que estoy, y a veces es lo contrario, saluda al protagonista como si lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo, como si de manera misteriosa hubiera previsto su presencia. No es contraproducente, por tanto, la idea de una burocracia eficiente, la peor de las utopías. El arte de una buena gestión social consiste en darle la vuelta a la idea, no disminuir la plusvalía del goce y hacer que la burocracia sea lo más eficaz posible, sino aceptar la plusvalía del goce burocrático como un hecho y limitarse a reestructurarlo de forma que, como si fuera un producto secundario, también solucione algunos problemas reales. También deberíamos valorar la frialdad anónima del trato burocrático a los individuos. Sí, la burocracia nos maltrata a todos, pero eso también significa que nos trata a todos del mismo modo. Mientras que no podemos imaginar una burocracia que nos trate de manera cálida y humana, excepto una voz robótica. Programada para ello, podemos imaginar una burocracia que reduce los favores personales y nos ignora a todos por igual. Recapitulemos. En el referéndum griego había dos posibles: seguir los dictados de Bruselas y aceptar la política de austeridad impuesta, la línea adoptada por el gobierno de Tsipras, o salir de la UE, llevar a cabo el Grexit e intentar por todos los medios poner en marcha la economía nacional a través de políticas fiscales autónomas, la propuesta de la plataforma de izquierda. En esta segunda opción no se corre el riesgo de lo imposible, permanece plenamente dentro del sistema capitalista global, que sin ningún problema puede permitir que los estados locales se separen. No es de extrañar que, como ya hemos mencionado, cuando Varoufakis amenazó a Sioubal con el Grexit, este aceptara de inmediato e incluso ofreciera ayuda económica a Grecia para facilitarlo. La posición de Sioubal era la siguiente: no quiere seguir con nuestra propuesta de política de austeridad continuada, pues muy bien, ningún problema, salid de la UE. A pesar de sus ideas ingenuas y problemáticas, sobre todo acerca de democratizar Europa, el único agente político que mencionó lo imposible y causó el pánico entre la clase dirigente europea fue Varoufakis, y tuvo que dimitir como ministro de Economía antes del referéndum. La prueba de que su plan rozaba lo imposible fue que, después de la consulta popular, el Partido Liberal Conservador Nueva Democracia ND propuso al Parlamento la creación de un comité especial de investigación para analizar el Plan X, la imposición de controles de capital en junio de 2015. Resumiendo, querían criminalizar lo que estaba haciendo Varoufakis. La propuesta de NE fue rechazada, pero resulta interesante observar que el Partido Socialdemócrata, el PASOK, votó a favor, mientras que el Partido Comunista de Línea Dura, el KKK, y los fascistas de Amanecer Dorado votaron presentes, y no en contra, es decir, se abstuvieron. Lo que Varoufakis proponía era que Grecia permaneciera en la eurozona pero actuara de manera independiente. Eso habría sido un acto auténtico, un acto que hubiera trastocado las líneas de separación que definen las posibilidades de una situación, y le habría permitido intervenir en el sistema europeo desde dentro, provocando un cambio en sus reglas. Es difícil hacer lo imposible, significa mucho más que simplemente decir no y resistir heroicamente la presión. Castro dijo no a los Estados Unidos, pero en Cuba no se inventó ninguna nueva forma social. Uno se cansa de los relatos contradictorios, el fracaso económico y las violaciones de los derechos humanos señalados por los contrarios al régimen cubano, y el éxito en educación y asistencia médica constantemente manifestado por los amigos de la revolución. Uno se cansa incluso de esa historia épica de cómo un pequeño país resistió a la mayor superpotencia mundial, con la ayuda de otra superpotencia, ¿cierto? Todos estos relatos no cambian el triste hecho de que la revolución cubana no produjo un modelo social relevante para un posible futuro comunista. Y en la Cuba actual más triste es todavía un rasgo que se ve claramente en los procedimientos policiales de Mario Conde, el personaje de Leonardo Padura. En sus novelas ambientadas en La Habana contemporánea, el ambiente no es tanto de pobreza y opresión como de oportunidades perdidas, de vivir en una parte del mundo que en gran medida ha permanecido ajena a los grandes cambios económicos y sociales de las últimas décadas. No hace mucho, un guía cubano expresó un amargo comentario ante un grupo de turistas europeos: sé por qué están ustedes aquí. Saben que estamos condenados,
que no somos más que una céntrica rareza, y solo quieren aprovechar el último momento para ver esta Cuba antes de que desaparezca. ¿Acaso el hecho de que alguien nos mire como si estuviéramos muertos no es el comentario más trágico imaginable sobre el comunismo del siglo XX? La apertura gradual de la economía cubana es un compromiso que no resuelve el callejón sin salida, sino que simplemente permite la inercia predominante de ir prolongando la situación. Después de la caída del chavismo en Venezuela, Cuba tenía tres opciones. 1. Seguir vegetando en una mezcla de régimen de partido comunista y concesiones pragmáticas al mercado. 2. Abrazar plenamente el modelo chino, capitalismo salvaje y gobierno del partido. 3. Simplemente abandonar el socialismo y, de este modo, admitir la absoluta derrota de la revolución. Pase lo que pase, la inquietante perspectiva es que, bajo la enseña de la democratización, todos los pequeños pero importantes logros de la revolución, desde la asistencia sanitaria a la educación, desaparecerán, y los cubanos que huyeron a los Estados Unidos llevarán a cabo una violenta reprivatización. Existe una mínima esperanza de que se pueda impedir esta extrema vuelta atrás y se llegue a negociar un compromiso razonable. ¿Cuál es, por tanto, el resultado global de la revolución cubana? Lo que me viene a la memoria es la experiencia que tuvo Arthur Miller en el malecón de La Habana, cuando se sentó en un banco junto a dos hombres que iban sin afeitar y evidentemente eran pobres, enzarzados en una discusión a grito pelado. Un taxi se detuvo delante de ellos y salió una preciosa joven con dos bolsas de papel llenas de comestibles. Comenzó a hacer malabarismos con las bolsas para abrir el bolso, cuando un tulipán que había en una de ellas comenzó a zarandearse hasta el punto de que el tallo estaba a punto de romperse. Uno de los hombres se puso en pie y le cogió una de las bolsas para mantenerla en equilibrio, mientras el otro cogía la otra bolsa. Miller se preguntó si estaban a punto de quedarse con las bolsas y echar a correr. Pero no, por el contrario. Uno de ellos sujetó suavemente el tallo del tulipán entre el índice y el pulgar hasta que la mujer pudo volver a recolocar las bolsas entre sus brazos. La mujer les dio las gracias con ceremoniosa dignidad y se alejó. El comentario de Miller fue: no estoy muy seguro de por qué, pero me parece una transacción extraordinaria. No solo fue impresionante la galantería de esos dos hombres necesitados, sino el hecho de que la mujer la considerara de lo más natural, nada fuera de lo corriente. Ni que decir tiene que no les dio ninguna propina, y que tampoco ellos lo esperaban, a pesar de la relativa riqueza de la mujer. Tras haber protestado durante años por el hecho de que el gobierno encarcelara y silenciara a escritores y disidentes, me pregunté si, a pesar de todo, del fracaso económico del sistema, entre otras cosas, se había creado una especie de reconfortante solidaridad humana, posiblemente fruto de la relativa simetría de la pobreza y la futilidad uniforme inherente a un sistema en el cual pocos podían levantar la cabeza como no fuera para marcharse. 37. Nuestro futuro se decidirá en este nivel elemental. Lo que el capitalismo global no puede generar precisamente es esa reconfortante solidaridad humana. Así pues, en el espíritu de Mortius Nihil Nisi Unam, esta escena del malecón es quizá lo más hermoso que recuerdo de Castro. Algo que no se puede decir de los Gemeres Rojos, que también dijeron no a los Estados Unidos y a sus colaboradores, pero cuya criminal radicalidad de nuevo es testimonio de que no se creó ninguna nueva forma social. ¿Realmente eran extremos los Gemeres Rojos? En cierto modo, sí, pues su reinado alcanzó nuevas cotas de brutalidad, pero no fracasaron precisamente en su extremismo. Fracasaron de manera estrepitosa a la hora de transformar la naturaleza humana. En lugar de crear un hombre nuevo, su breve reinado simplemente se desmoronó en una furia destructiva, y la naturaleza humana, de siempre, regresó rápidamente. Se podría argumentar que la mezcla explosiva de biogenética y digitalización de nuestras vidas es mucho más eficaz a la hora de alcanzar esta meta. En nuestra época sin duda está surgiendo un hombre nuevo. Por eso, si uno quiere producir algo realmente nuevo en política, no es suficiente tener un gobierno basado directamente en una fuerte presencia popular. El singular entusiasmo de esa situación pronto se diluye en la inercia o incluso en la desesperación si una organización política no propone un plan concreto de lo que hay que hacer. Y, para referirnos de nuevo a Grecia, solo Varoufakis había elaborado al menos algo parecido. Además, no hay nada arrogante en mencionar las preocupaciones materiales de la gente corriente. Los pobres tienen el derecho a hacerlo, y hablar de que tienen que estar dispuestos a hacer grandes sacrificios, o a sufrir, a cualquier precio, es por lo general la ideología de los privilegiados, a quienes no les importa que la gente sufra por ellos. Así pues, estoy manifestando mi desconfianza en la gente. Sí, no hay nada no comunista en ello. La gente es una multiplicidad contradictoria capaz de increíbles actos de solidaridad que sorprenden al intelectual más cínico, pero también pueden llegar a extraviarse en las pasiones más bajas del fascismo. Podría parecer que, mientras que los problemas teóricos básicos se han abordado de manera adecuada durante mucho tiempo, lo que se echa en falta es la política propiamente dicha, pues el espíritu de capitulación ha predominado en las últimas décadas. La política de verdad no está
fracasando porque el espíritu de capitulación haya vencido en los últimos 30 años, todo lo contrario, el espíritu de capitulación se propaga porque la política de verdad carece de una visión que solo puede proporcionar la teoría. El gran problema de la izquierda es que, tras el derrumbe del socialismo real y de la socialdemocracia del Estado del bienestar, carece de una visión de cómo reorganizar la sociedad. El verdadero suceso no es la movilización entusiasta de la gente, sino un cambio en la vida cotidiana, que se perciba cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Esto no justifica la capitulación, deberíamos buscar cualquier lugar, cualquier lucha concreta, en la que exista una oportunidad de faire lesio usis, momentos que puedan desencadenar lo que llamamos el regreso de la historia, y que puedan dar paso a un auténtico suceso político.